¿Quién soy yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. ¿Por qué no iré al cielo? Y leemos en el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Y dice la palabra de Dios: ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Ciertamente, está diciendo claro que no hay, una absoluta verdad, que no hay hombre justo en la tierra, no hay un hombre bueno en la tierra, no hay un hombre correcto en la tierra, no hay un hombre sincero completamente en la tierra, que haga el bien y nunca peque, porque todos hemos pecado. Y hay muchas preguntas a través de por qué no iré al cielo. Tal vez yo nací siendo hijo de Dios, nací obteniendo salvación. ¿Soy salvo? Sería la pregunta hoy para todo el que está escuchando este devocional. Porque muchos tienen confusión, creen que son salvos por obras, por ser buenos. Pero la Biblia me está diciendo que no hay quien haga el bien y nunca peque. O sea que si tú eres de los que crees o de las que crees que eres salvo o vas al cielo cuando mueras, por ser bueno, ya la Biblia te está mostrando que no hay bueno ni uno en la tierra. Porque no hay nadie que nunca peque. Y lo que nos hace buenos, supuestamente para nuestro conocimiento, es alguien que no tiene errores. Y el pecado trae errores. ¿Voy al cielo por ser bueno? No. ¿Nací siendo hijo de Dios? Incógnitas preguntas que quiero tratar de resolver. Y voy a iniciar hoy, no sé si alcance a hacerlo en esta semana, acerca del plan de salvación. Quiero hablar acerca del propósito que Dios tiene en nuestra vida. Todos nacimos con un propósito en esta vida. Entenderlo, tratar de entenderlo en estos devocionales. Quiero pedirte que compartas estos devocionales para mucha gente que no entiende y muchos que creen que solamente con portarse en bien y tal vez no decir groserías ya voy para el cielo. Pero el que cree que por las obras es salvo tiene que cumplir los 10 mandamientos completos. Y quiero mostrarte que nadie cumple los mandamientos. Si por cumplir los mandamientos, por no cumplirlos vamos al infierno, entonces todos iríamos para el infierno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es lo que vamos a estar hablando, porque si hay un plan de salvación, hay un problema, que es el pecado. El pecado es el que nos separa de Dios. El pecado es el que nos lleva directamente al infierno. No es Dios. Dios no es quien nos condena. Dice Juan capítulo 3 versículo 18 que el que cree en el Hijo del Hombre el que cree en el Hijo del Hombre, en Jesús, no es condenado, mas el que no cree en él ya ha sido condenado. Quiere decir que Dios no te condena. Tú y yo somos los que nos condenamos. Quien quiere violar las leyes en esta tierra es quien busca juicio. Quien quiere pasarse un semáforo en rojo es quien busca una sanción, una infracción. Quien quiere hacer el mal es el que busca las consecuencias. Quien quiere no creer en Jesucristo es el que se condena a sí solo. Por eso tenemos que sacar de nuestra mente que Dios es malo y Dios nos condena. Pero también la contraparte, que ya la voy a decir. El plan de salvación tiene que ver con que tenemos un propósito, repito, en esta vida, con que hay un problema por el cual no pudimos cumplir este propósito y es el pecado. Pero también hay una solución y cómo tomarla correctamente. Tenemos que saber
¿por qué no iré al cielo? Para que tú y yo tomemos una decisión de ahora sí quiero ir al cielo y lo podamos hacer. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, dice la palabra de Dios, que haga el bien y nunca peque. Pero también Romanos capítulo 5 versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando por Adán, y por el pecado la muerte entró a nuestra vida. Si te das cuenta, la gente muere cuando dura mucho 100 años, pero dice la Biblia que son 70 o 80 los más robustos, pero aún mueren niños, no quiere decir que ese sea el común denominador, porque la muerte es un espíritu, es una persona que está tratando de robar el propósito de Dios en nuestras vidas. Es el último enemigo a vencer, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Y la muerte significa separación, es ese espíritu que a través del pecado ha tenido el permiso para separar nuestra vida de este mundo, pero el problema es cómo lo separa, si nos separa sin Dios o con Dios. Porque lo importante no es morir, ese no es el problema, todos tenemos que morir un día. El problema sí es cuando moramos para dónde vayamos. Dice la palabra de Dios que está constituido para el hombre, que muera una sola vez y después de esto el juicio. Mi pregunta es, si mueres hoy, ¿a dónde vas? ¿Crees que vas al cielo? ¿Crees que vas a estar con Dios? ¿Por qué? Porque todo el mundo cree yo soy bueno y voy para el cielo. Ok, entonces nadie va para el infierno. Entonces Jesús murió en la cruz para nada. Entonces de nada sirve obedecer la palabra de Dios, porque si todos vamos para el cielo. Y dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, todos. Si tú eres uno o una de las personas que dicen nunca en la vida he pecado, creo que Dios se equivocó. Y creo que esta palabra sí es escrita por hombres y no inspirada por Dios. Y Dios miente. Pero como sé que no es así, tú y yo hemos pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 22 dice, pero la Escritura declara que todo el mundo, ojo, Gálatas 3, 22, todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Romanos capítulo 8 del 6 al 8 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pero ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Muchos más versículos, voy a terminar dándote el último. Primera carta de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Puedo continuar dando cantidad de versículos, mostrando que tú y yo tenemos un problema grande y es el pecado. Y tú tal vez podrás decir, bueno, y tú como pastor, ¿por qué sí irás al cielo? Es lo que te quiero enseñar. Porque no tiene que ver con que sea bueno o no sea bueno. Obviamente cuando Cristo llega a nuestra vida, empezamos a producir fruto y esos frutos muestran la bondad, pero no la tuya ni la mía, sino la de Dios en nosotros, porque realmente no hay nada bueno en nosotros. Lo único bueno que hay en nosotros viene de parte de Dios, porque la vida de Dios está en nosotros. Todo el mérito es para Dios. ¿Por qué no iré al cielo? Porque tenemos un gran problema y es el pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es por todo lo que estamos viendo en la humanidad, que la humanidad ya ha sido condenada. El pecado ha aumentado grandemente y hoy en día es legal el pecado. Hoy está aprobado por las leyes civiles el pecado. Y claro que el juicio viene. Y que para muchos todavía no ha llegado. Los que han tenido que partir, ya llegó el día del juicio. Los que aún estamos con vida, no ha llegado el día del juicio. Pero la sentencia tiene que dictarse porque está claro y constituido, declarado, establecido que hay un juicio para todos. Ya se sabe que la condición de todo pecador es de condenación.
Es por eso que no era necesario que Jesús viniera a condenar el mundo. Jesús no tenía necesidad de venir a condenarnos porque el pecado ya nos condena. Por eso Dios no condena a nadie. Ahora el gran problema que había de resolver desde la perspectiva de Dios era cómo podía hacer Él, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, o qué solución debía aplicar para volver a tener una relación de comunión y de amor con nosotros. Era eso lo que Él anhelaba y era eso lo que había esperado desde el pecado de Adán. Esto era claramente lo que Él quería, pero el problema a resolver era muy grave para nosotros. Dios no podía, no puede y no podrá unirse al pecado, ni tampoco tener una relación de comunión con las personas que vivíamos en y para el pecado. Por eso su plan de salvación es muy importante y es el que vamos a estar viendo. Por eso Jesucristo, su Hijo, viniendo a esta tierra, por eso su muerte y también por eso su resurrección. Quiero continuar orando, pero esta semana quiero que estemos conectados porque será un enlace de estos devocionales hablando de por qué no ir al cielo, pero sobre todo el plan de salvación. Hoy, ¿por qué no irás al cielo? Porque hay algo que te separa de Dios. Y tal vez terminemos este tiempo con Dios un poco tristes o con la incógnita para los nuevos de no saber si irás al cielo o no, pero esta semana podremos aclarar dudas para que podamos ver que Dios es muy bueno y que Dios trajo solución a nosotros, trajo un plan maravilloso. Jesús vino al mundo para pagar por nuestros pecados y para cumplir así con los requisitos de la justicia y de la santidad de Dios que Él mismo demanda. Él demandó algo y como ninguno somos capaces de cumplirlo, Él mismo lo cumplió haciéndose hombre para que tú y yo podamos ir al cielo. ¿Por qué no irás al cielo? Porque el pecado nos separa y mientras más nos aferremos a Él, eso nos separará de la presencia de Dios. Porque como dije hace un momento, Dios no podrá unirse al pecado, ni tampoco tener relación o comunión con personas que vivan en pecado y para el pecado. Por eso, ¿qué tal si le damos gracias a Dios por esta mañana y continuaremos si Dios lo permite el día de mañana, si es su voluntad y si nos tiene con vida? Oremos. Padre hermoso, gracias. Gracias por este corto resumen. Gracias por estas enseñanzas que sé que nos edificarán esta semana. ¿Por qué no iré al cielo, Dios? Muchos tenemos un contexto equivocado, Dios, acerca del por qué iremos al cielo. Cada quien cree que irá por diferentes circunstancias, por diferentes credos, por diferentes formas de pensar. Pero la palabra de Dios solamente nos muestra una forma. Por eso, Padre, pongo mi vida en tu presencia para que tú nos guíes, Señor, y nos muestres acerca de esto tan importante que es nuestra salvación. Entender que hay un plan de salvación y entender que todos sin ti vamos directamente a un infierno. Por eso, gracias por darnos un plan. Y gracias por esta mañana mostrarnos, Dios, que tú eres más que bueno y que tú no necesitas condenar lo que ya está condenado. Por eso gracias por abrir nuestros ojos espirituales y gracias, Dios, por cada persona que hoy está escuchando este tiempo con Dios. Bendecimos sus vidas y bendigo este tiempo, papá. Gracias por permitirme entrar al trono de la gracia en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.